Buenos días, Eli. Esperamos unos segundos mientras se conectan sus compañeros para que demos inicio a la sesión de hoy. Sí, profe, está bien. Hoy les asigno ya unos trabajos, unas actividades que vamos a ver. Es sobre la unidad 3. Les voy a dar el material. Está muy sencillito. Van a hacer sus diapositivas para exponer y un pequeño resumen de ellos. Digo, no es muy amplio el material. No es muy extenso, está práctico para que lo vean. ¿Vamos a pasar a exponer la próxima clase? Déjeme ver la posibilidad, le digo, es probable que sí, porque son muy chiquitos. De hecho, te comparto el material, ahorita vas a ver, para que veas que es un material muy, no es complicado. De hecho, el material que se va a ver en la unidad 3 es muy digerible. Ahorita lo vemos, para que veas. Ajá. Ujú. A ver, déjame ver, ¿dónde está? El comité, código. No es. Ujú. Mira, este es el convenio que debemos de ver. La materia, convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Y aquí está el ámbito general, ¿sí? Impuestos comprendidos, definiciones generales, qué es lo que tenemos que comentar. Ajá. Por ejemplo, residente, aquí también nosotros residente, residencia, establecimiento permanente del artículo 5 al 3.4. Entonces, si te das cuenta, está esto, ¿sí? Rentas inmobiliarias, que se manejan bienes raíces, beneficios empresariales, navegación marítima aérea, empresas asociadas, dividendos. Si te das cuenta, es un artículo y va por artículo. O sea, no, no es muy amplia el artículo 11, interés, aquí está
3.13 hablamos entonces sobre sucursales, regalías. ¿Se acuerdan que ya nosotros habíamos hablado un poco sobre los convenios modelos de la OCDE y de la ONU sobre las regalías que se manejaban, ganancias de capital que tenían servicios personales independientes, que aquí lo manejan como organizaciones, ganancias de capital, pensiones, anualidades, ganancias de capital. Entonces, si te das cuenta, no es mucho lo que tenemos. Trabajos independientes, participación de consejeros, limitación de beneficiarios, artistas deportivas, pensiones y anualidades de alimentos. Entonces, 19, función pública, estudiantes, organizaciones exentas, eliminación de la doble imposición, no discriminación, procedimiento amistoso, intercambio de información, terminación. Estamos hablando que este convenio que necesitamos analizar ya en la unidad 3, que es la que vamos a entrar, y en la cual vamos a hacer su exposición. Sí, son nomás 30 artículos. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Entonces, de una vez se los subo a la plataforma en este momento para que lo tengan ustedes ya en la plataforma. Este es el convenio en la unidad 3, va a estar esto. Lo vamos a manejar. Abrir el archivo. Este convenio. Convenio entre Estados Unidos de América, México, en relación doble tributación. Este va a ser aquí ya lo tenemos, ya está en la plataforma. Precisamente el convenio Estados Unidos-México doble tributación es la que van ustedes a trabajar, ¿sí? Y entonces ya para la próxima semana, el próximo martes, vamos a asignar ya cuestión de exposición en consideración al número de participantes, son 6. Ustedes, entonces a cada uno le va a ir tocando un artículo. De hecho, lo vamos a asignar de una vez para que lo tengan listos y ya, aquí está sobre el que vamos a trabajar. Vamos a agregar otra. Actividades.
la tercera unidad. Los alumnos deberán realizar un resumen de su artículo asignado del convenio de Estados Unidos, México, para evitar la doble tributación. Doble tributación, y vamos a empezar entonces con ustedes. Vamos a la siguiente manera. Una vez lo asigno para que no tengamos ningún problema y podamos trabajar de esta manera. Entonces voy a ir con Luis Gustavo. El artículo primero, Maya. Artículo segundo, Madaí. Artículo tercero, Teresa. Artículo cuarto, Elizabeth. Tomar. Elizabeth, ajá. Ajá. Sí está escrito bien su nombre con H, ¿verdad, Elizabeth? Profe, soy Elizabeth. Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth. Sin H, ¿verdad? ¿O sí va con No, H? sí, con H. Elizabeth, perdón. Elizabeth, gracias. Elizabeth, gracias. Artículo quinto. Ajá, perdón. Artículo quinto, vamos a ver con ellos. Ajá. Vamos a ver aquí también. Entonces, Clara, es el artículo 6. Ya del convenio que tenemos, ¿sí? Un resumen y diapositiva. Ajá, para que ustedes para que ustedes lo entreguen, se va a ser entregado y exponer el próximo martes. El próximo martes, ¿cómo estamos el próximo martes? Ya estamos a 10. Estamos a 14, profe. El 14, entonces, gracias, el 14. Y si te das cuenta, nomás es un artículo, o sea, no hay mucho, ¿sí? Hay que leerlo y hay que ser sociedad activa. Y ese día empiezan a exponer en este orden. Esa es la primera actividad. Después le voy a asignar las siguientes actividades. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos en total 30 artículos. Entonces son 6. Entonces a cada uno le va a tocar un artículo nada más. Entonces son 5 actividades que vamos a dejar. De todos modos, yo ya les voy a subir un calendario, una programación para que lo tengan ustedes ya más en forma, para que esté listo y ya
lo puedan realizar. Pero de una vez con esto lo podemos manejar de esta forma y ya quedaría perfecto para que trabaje. Uh-huh. Y esta recuerden que ya está el archivo subido. Uh-huh. Ya está en la plataforma. ¿Sí? Entonces, esto vamos a ver en la actividad de la tercera unidad. En la tercera unidad, pues ya está en donde van a apoyar ustedes para realizar esta actividad. ¿Sí? Aquí está el convenio Estados Unidos-México doble tributación, que ya está ahí. ¿Correcto? Déjenme ver. En un chat. Ajá. Ah, va después de la T. Ok, gracias. 15 de junio, ok, no te preocupes, Eli. Ahorita lo corregimos, no te preocupes. Entonces, vamos a ver. Actividades de la tercera unidad. Ajá. Entonces vamos a verlo de esta manera. Ajá. Aquí. Sí. Ajá, entonces próximo martes 15 de junio ya está. Un resumen, le digo, el resumen lo quiero en una hoja tamaño Word, no es mucho, o dos, y ya estaríamos con ellos trabajando. Bueno, entonces ya está esta actividad asignada, ya saben lo que tenemos que hacer, porque la semana estamos con la unidad 3. Bueno, me salgo un poco de acá. Ajá, está el STEP, ajá, el Teresa, más de ahí son 3 que están nada más en este momento. Bueno, vamos a ver. Mientras seguimos con lo que estamos manejando, porque estamos terminando y analizar sobre las reservas, todo lo que estuvimos viendo, lo que son los registros que se manejaron y así sucesivamente. Declaraciones, notificaciones. ¿Sí? Notificaciones. A ver. Ahora vamos precisamente sobre los principales objetivos del estudio en un tratado multilateral. Estábamos viendo cómo se aplican. Vamos a estar con lo que se llama entrada en vigor. Entrada en vigor definitiva. En él se establece que las disposiciones de un tratado multilateral establecen la fecha en la que el tratado entra en vigor. Cuando un tratado le indica una fecha o dispone otro método para su entrada en vigor, se presume que el tratado entrará en vigor tan pronto como todos los estados negociadores hayan consentido en obligarse por él. En todos los tratados multilaterales depositados en poder del Secretario General consultados, actualmente se indica la fecha de su entrada en vigor. Por ejemplo, ustedes como contadoras, como un ejemplo que podemos hacer, que ustedes han visto, son las famosas misceláneas fiscales. Si se dan ustedes cuenta, las misceláneas fiscales se emiten para establecer algunos criterios sobre los cuales se deben de aplicar
ciertos impuestos, ¿sí? Y se establecen las reglas sobre las cuales van a operar. Y en ellos se establecen también a partir de qué momento ya se pueden ya hacer el cobro de los bienes. De manera muy particular, no sé si hayan visto a lo mejor el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta o su reglamento, el IVA, podemos encontrar que hay un capítulo de artículos transitorios. Al final de la ley, en ese capítulo de artículos transitorios, en ellos se establece, por decirlo así, cuándo va a entrar en vigor esta ley en particular. No sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, el hecho que se había manifestado precisamente cuando se estableció el RIF. En el gobierno de este señor, déjenme acordar, el que acaba de salir antes del actual presidente, ¿sí? Enrique Peña Nieto. Él establece el RIF, el régimen de incorporación fiscal, y en uno de los artículos transitorios se establecía la fecha en que empezó a iniciar y había un plazo, un periodo que le llamaban como de gracia de 10 años. En esos 10 años, a medida como los contribuyentes iban integrando, se iban incrementando sus porcentajes en el pago de los impuestos de obligaciones, y establecía que al llegar al 10º año ya sabían que tenían que cubrir ellos al 100% con sus obligaciones. Sí. Entonces, de esa manera. Y a partir del 11º, año 11º, por decirlo así, ya era obligatorio que todas las personas estuvieran incorporadas a la red. O los nuevos contribuyentes que se incorporan, que dieran de alta, ya entraban directamente al red. Entonces, es algo que se maneja de manera similar con los estados, ¿sí? Que estamos hablando bilaterales, multilaterales, cuando van a entrar en vigor. En ellos se establece. En materia de tratado nos habla que cuando un número determinado de estados haya depositado instrumentos de ratificación, aprobación, aceptación o adhesión en poder del depositario, es cuando pueden entrar en vigor. Por ejemplo, en su artículo 8º del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, en él establece lo siguiente: el presente protocolo entrará en vigor en la fecha en que se deposite el sexto instrumento de adhesión. Aquí la regla dice que una vez que se haya depositado el número sexto, entonces a partir de ese momento entrará en vigor dicho protocolo. Nos habla de otro segundo supuesto. En un momento determinado, después de cierto porcentaje, proporción o categoría de estados deposita instrumentos de ratificación, aprobación, aceptación o adición en poder del depositario. Aquí vamos a hablar sobre porcentaje o proporción. Y por ejemplo, aquí nos remite que hay que ver el artículo 14 del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996. Y en él establece lo siguiente: el presente tratado entrará en vigor 180 días después de la fecha en que haya depositado los instrumentos de ratificación todos los estados enumerados en el anexo A al presente tratado, pero en ningún caso antes que hayan transcurrido 2 años desde el momento en que se quedó abierto a la firma. Hay un tercer supuesto que nos habla sobre precisamente del caso de entrada en vigor definitiva, y nos habla en un momento determinado después de que cierto número de estados haya depositado instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en poder del depositario. Y ahí nos remite, por ejemplo, que vayamos a ver el párrafo primero del artículo 126 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. En él establece que el presente estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día, a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de Naciones Unidas el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Entonces, veamos este tercer supuesto. Y tenemos un cuarto supuesto y que nos dice
en una fecha concreta después de cumplirse determinadas condiciones. Y nos remite que veamos el párrafo primero del artículo 39 del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales del 2006. En él establece lo siguiente. El presente convenio entrará definitivamente en vigor el 1 de febrero del 2008 o en cualquier otra fecha posterior siempre que 12 gobiernos de los miembros productores que representan al menos el 60% del total del volumen total de las importaciones de maderas tropicales en el año de referencia 2005 hayan firmado el presente convenio definitivamente o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado con arreglo al párrafo segundo del artículo 36 o al artículo 37.2. Si el presente convenio no ha entrado definitivamente en vigor el 1 de febrero de 2008, entrará en vigor provisionalmente en dicha fecha o en cualquier otra fecha dentro de los 6 meses siguientes, siempre que 10 gobiernos de miembros productores que reúnan al menos el 50% del total de los votos indicados en el anexo A del presente convenio y 7 gobiernos de los miembros consumidores incluidos en la lista del anexo B que representan el 50% del volumen total de las importaciones de maderas tropicales en el año de referencia 2005 hayan firmado el presente convenio decisivamente o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado con arreglo al párrafo segundo del artículo 36 o hayan notificado al depositario de conformidad con el artículo 38 que aplicarán provisionalmente el presente convenio. Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a la entrada en vigor de los tratados, podemos nosotros tomar en consideración que existen 4 supuestos o 4 tiempos que le llamarían, a partir del cual podrá entrar en vigor este tratado, y dentro de los cuales ya hemos mencionado, así como sus respectivos ejemplos de cada uno de ellos. Eso hace tiempo atrás, por ejemplo, en materia legal, en México, por ejemplo, se establecía un criterio. Ya casi las leyes ya no se aplican este criterio que les voy a hacer el comentario. Se aplicaba lo siguiente. Por ejemplo, iba a aplicar un día más para entrar en vigor de una ley cuando desde la capital al estado más próximo y si hubiera por lo menos 120 kilómetros de distancia. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos un estado que tiene, por ejemplo, 560 kilómetros, si multiplicamos serían 4 días. Entonces, ese tratado, esa ley en México entraba en vigor hoy, 10 de junio, para este estado que está a más de 520 kilómetros, tendríamos que tomar en consideración que ese iba a entrar el día 14 de junio, porque se va agregando un día más por cada 120 kilómetros de distancia de la capital. Y así sucesivamente. Son criterios que se establecen. Por ejemplo, ustedes lo van a revisar mucho porque ustedes en materia fiscal, contable, se van a encontrar unas reglas interesantes. Las reglas interesantes son las siguientes. Hay ciertas disposiciones en los artículos transitorios donde establecen en qué supuestos y bajo qué condiciones se va a aplicar esta ley. Por ejemplo, en la ley de aduana, en materia de importación, se había establecido, por ejemplo, en algunos casos, que dicho ordenamiento se tendría que aplicar 5 años después de entrar en vigor dicha ley, y así. Entonces, es necesario revisar. De ahí la importancia para saber si ustedes ya tienen la obligación para cumplir con lo establecido en la ley o todavía no es. Por eso es importante que ustedes conozcan con precisión la ley que van a aplicar, en los casos que lo van a aplicar y cómo se debe de aplicar, para ver si efectivamente ya están sujetos del cumplimiento del dicho ordenamiento. Por ejemplo, estaba yo viendo y acuerdo en materia fiscal, en la miscelánea fiscal
desde junio del 2021, el 1 de junio del 2021 ya entró una miscelánea fiscal que establece que es responsabilidad de los bancos informar al sistema de administración tributaria sobre todas aquellas cuentas bancarias cuando sus cuentavientes tengan depósitos superiores de 15,000 pesos al mes. En este caso, el SAT tendrá que revisar, analizar y mandará a notificar a este cuentaviente primero para que proporcione su registro federal de contribuyentes, sus actividades y todo lo demás. Si no cuenta con registro federal de contribuyentes o no tiene actividades empresariales porque no está dado de alta, entonces el SAT lo va a culminar para que se dé de alta y asimismo le va a cobrar un excedente por un porcentaje por concepto de impuestos sobre el depósito en efectivo de la cantidad que excede de 15,000 pesos en efectivo. No así con aquellos cuentavientes cuyos depósitos se realicen a través de transferencias electrónicas o a través de cheques. En estos casos no se aplicará lo anterior, pero ya es obligación. Hoy los bancos tienen que hacer y los bancos son los responsables de hacer la retención. No me recuerdo en este momento si es del 3% sobre el excedente de los 15,000 pesos. Y ya tendrán que retenerlo y entregarlo directamente al sistema de administración tributaria del SAT. Entonces, si nos damos cuenta, estamos viendo esta situación. Esta situación es interesante. Por ejemplo, no sé si ustedes ya lo hayan visto, también estoy hablando de materia de sistemas de administración tributaria sobre las pensiones. Hay hay cierta cantidad sobre las pensiones que reciben en las cuales no se cubre un impuesto de la renta. Cuando hay una cantidad que excede el límite sobre esta pensión, están obligados al pago del impuesto sobre la renta sobre las pensiones. Entonces, también ya es una regla que se ha establecido. Y tenemos que tomar en consideración que entonces los pensionados, aún así, hoy en día también pagan impuestos sobre la renta sobre su pensión que están recibiendo. Vayamos desde este punto de vista. E igual no sé si han revisado las cuentas de las AFORES. Independientemente de que ustedes estén pagando, ¿sí? Una comisión a esta cuenta concentradora que está administrando su AFORES, también se hace un pago de impuestos. Bueno, de manera muy general estamos viendo diferentes ejemplos sobre cómo se aplica la entrada en vigor, en este caso de un tratado, ¿sí? Y con referencia a las leyes mexicanas y algunas otras disposiciones. Bueno, pasando a esto vamos a ver otro aspecto. ¿Cuándo entra en vigor para un estado? Un estado definitivamente firme o ratifique, acepte o apruebe un tratado que ya haya entrado en vigor o se adhiera a él, el tratado entrará en vigor para ese estado, según las disposiciones pertinentes del tratado. Los tratados establecen a menudo la entrada en vigor para un estado en estas circunstancias. Y hablamos de los siguientes supuestos. En un momento determinado después de la fecha en que el Estado firme definitivamente el tratado o deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación o adición. Un ejemplo de esto lo podemos ver nosotros, ¿sí? En el párrafo segundo del artículo 126 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Que al respecto dice: respecto de cada estado que ratifique, acepte o apruebe el estatuto o se adhiera a él, después de que sea depositado el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adición,
El estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación. Parece que le damos un pequeño problema con el internet, ya ve que en estas fechas están fallando. ¿Sí? Aprobación o adhesión. Tenemos otro supuesto en el cual se maneja lo siguiente. Y nos dice en que el Estado definitivamente firme el tratado o documento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Nos dice, como ejemplo, hay que remitirnos al artículo 8 del protocolo sobre el Estatuto de 1967. ¿Sí? Que nos dice lo siguiente: respecto a cada estado que se adhiera al protocolo después del depósito de su expedición, el protocolo entrará en vigor en la fecha del depósito por este estado de su instrumento de adhesión. ¿Cuándo entra en vigor provisionalmente un tratado? Y nos dice la siguiente regla. Cabe señalar que algunos tratados y decisiones para su entrada en vigor provisional, estos permiten a que los estados que estén dispuestos a cumplir las obligaciones derivadas de un tratado, aplicarlo entre ellos mismos, sin esperar al número mínimo de ratificación necesario para su entrada en vigor. No se obtiene desde un plazo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, revisando el párrafo segundo del artículo 57 de la Convención Inter Cacao del 2010, nos establece lo siguiente. El presente convenio entrará en vigor el 1 de enero del 2011 si para esta fecha un número de gobiernos que represente como mínimo a 5 países exportadores a los que corresponda por lo menos el 80% de las exportaciones totales de los países numerados en el anexo A y un número de gobiernos que representen a países importadores a los que corresponda por lo menos el 60% de las importaciones totales, según se indica en el anexo B, han depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. O han notificado al depositario que aplicarán provisionalmente el presente convenio cuando este entre en vigor. Tales gobiernos serán miembros provisionales. ¿Mm? Una vez que el tratado ha entrado en vigor provisionalmente, crea obligaciones para las partes que han convenido su entrada en vigor de esta forma. Así como lo que acabamos de mencionar, también existen y debemos de contemplar soluciones de controversia y mecanismos de ejecución. ¿Sí? Muchos tratados contienen disposiciones detalladas sobre la solución de controversias, pero algunos solo contienen disposiciones generales. Cuando surge una controversia, diferencia o reclamación en relación con un tratado, por ejemplo, debido a la inobservancia
hay inobservancia, error, fraude, cuestiones derivadas del cumplimiento, etcétera. Estas disposiciones son sumamente importantes. Si un tratado no prevé un mecanismo de solución de controversias podrá aplicarse el artículo 66 de la Convención de Viena de 1969. Los tratados podrán establecer diversos mecanismos de solución de controversias, como la negociación, la consulta, la conciliación, los buenos oficios, la remisión a un grupo, el arbitraje, el arreglo judicial, la remisión a la Corte Internacional de Justicia, etc. Por ejemplo, el párrafo segundo del artículo 119 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 establece lo siguiente. Cualquier otra controversia que surja entre dos o más estados, partes, respecto de la interpretación o aplicación del presente estatuto, que no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de 3 meses contado desde el comienzo de la controversia, será sometida a la Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma controversias o recomendar otros medios de solución, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia conforme con el estatuto de esta. Como se ha mencionado en algunos tratados consultados recientemente, se incluyen mecanismos de ejecución detallados. Muchos tratados sobre el desarme y algunos sobre el medio ambiente contienen mecanismos de ejecución. Por ejemplo, la imposición de requisitos de vigilancia e información. Como tal, podemos citar el artículo 8 del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, en el que se establece que las partes estudiarán y aprobarán procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el cumplimiento de las disposiciones del presente protocolo y las medidas que hayan de adoptar respecto de las partes que no hayan cumplido lo prescrito. Durante la cuarta reunión de las partes en el protocolo de Montreal relativo a sustancias que agotarán la capa de ozono, Copenhague, 1992, las partes aprobaron un detallado procedimiento en caso de incumplimiento. Informe de la cuarta reunión de las partes en el protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan en la capa de ozono de 1992. ¿Sí? Hay que ver la decisión cuarta, diagonal quinta y anexos cuarta y quinta, ¿sí?, de estos organismos. Muchos tratados de derechos humanos prevén el establecimiento de comités independientes para supervisar la aplicación de sus disposiciones. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer de 1979, el Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1999 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. ¿Sí? Son los que nosotros debemos tomar en consideración. Y que en determinado momento nos ayudan a nosotros a poder tener la aplicación y así es. ¿Eh? Así hablamos sobre las enmiendas.
¿Qué son? Ya hablábamos que son las enmiendas. Enmiendas de los tratados debemos sumar que se hace lo siguiente. El texto de un tratado puede enmendarse de conformidad con las disposiciones sobre enmiendas que contenga el propio tratado de conformidad con la parte cuarta de la Convención de Viena de 1969. Si el tratado no especifica ningún procedimiento de enmienda, las partes pueden negociar un nuevo tratado o acuerdo que enmiende el tratado vigente. El procedimiento de enmienda de un tratado podrá contener disposiciones que rijan lo siguiente: propuestas de enmienda, distribución de la propuesta de enmienda, aprobación de enmiendas, ¿sí? Y consentimiento de las partes en obligarse por las enmiendas, entrada en vigor de las enmiendas, efectos de las enmiendas desde dos enfoques, estados que pasan a ser parte después de la entrada en vigor, ¿sí? Y son los que vamos a ver a continuación de manera muy breve cada una de ellas. Cuando hablamos sobre las propuestas de enmiendas, por ejemplo, te podemos citar el artículo 15 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. En él establece lo siguiente: todo Estado parte podrá proponer una enmienda y depositarla en el poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los estados partes pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una convención de estados partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a la votación. Distribución de propuestas de enmienda. Normalmente la Secretaría del Trabajo pertinente distribuye las propuestas de enmienda. La Secretaría del Trabajo está en la mejor situación para facilitar el apoyo administrativo y prestar ayuda con cualquier consulta necesaria entre los estados negociadores. El propio tratado podrá detallar el papel de la Secretaría al respecto. Cuando el órgano del tratado no distribuye la enmienda, el secretario general en su calidad de depositario podrá realizar esta función. Aprobación de las enmiendas. Las enmiendas podrán ser aprobadas por los estados partes en una conferencia o por un órgano ejecutivo, como el brazo ejecutivo del tratado. Por decirlo, como ejemplo, podemos remitirnos al párrafo cuarto del artículo 13 de la Convención sobre Municiones en Racimo del 2008, que a la letra dice: toda enmienda a la presente convención será adoptada por una mayoría de 2/3 de los estados partes presentes y votantes en la conferencia. El depositario comunicará toda enmienda si se adopta a todos los estados. Ahí se maneja. Hablamos sobre el consentimiento de las partes en obligarse en las enmiendas, ¿sí? Los tratados especifican normalmente que una parte debe consentir formalmente en obligarse por enmienda después de su aprobación mediante el depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda. Por ejemplo, podemos ver, dice el párrafo tercero del artículo 39 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, que dice lo siguiente:
Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo primero del presente artículo será sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación por los estados partes, de lo que nos dice. Entrada en vigor de las enmiendas. Y nos dice, las enmiendas de entrada en vigor de conformidad con las disposiciones al respecto estipuladas en el tratado, ¿sí? Y nos hablan de los siguientes ejemplos que debemos tomar en consideración. Una vez transcurrido un periodo de tiempo determinado, después de efectuado el depósito de un nuevo porcentaje estipulado de instrumentos de ratificación, aceptación, etc. Una vez transcurrido un periodo de tiempo determinado después de una distribución, siempre que no se formulen objeciones por ninguna de las partes del Estado en el tratado. Por ejemplo, en el párrafo cuarto del artículo 20 del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatológico de 1997, establece que los instrumentos de aceptación de una enmienda se entregarán al depositario. Se entregará al depositario. La enmienda aprobada de conformidad con el párrafo tercero entrará en vigor por las partes que la hayan aceptado el 90º día contado desde la fecha en que el depositario haya recibido los instrumentos de aceptación de por lo menos 3/4 partes en el presente protocolo. Efectos de la enmienda y viéndolo desde sus dos enfoques. Dependiendo de las disposiciones del tratado, una enmienda a un tratado podrá entrar en vigor obligar. 1. Solo a los estados que hayan aceptado formalmente la enmienda. O 2. En algunos casos, a todos los estados partes en el tratado. Estados que pasan a ser parte después de la entrada en vigor de una enmienda. Las disposiciones del tratado determinan qué estados están obligados a la enmienda. Por ejemplo, si nosotros revisamos el párrafo quinto del artículo 13 de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción de 1997, dice lo siguiente: cualquier enmienda a esta convención entrará en vigor para todos los estados partes en esta convención que hayan aceptado cuando una mayoría de los estados partes deposite ante el depositario instrumentos de aceptación. Posteriormente, entrará en vigor para todos los demás estados partes en la fecha que se deposite su instrumento de aceptación. Bueno, pues si se dan cuenta, estamos abarcando ya un poco más sobre las enmiendas, que también nos habla dentro de nuestro programa qué es una enmienda, qué es lo que debemos tomar en consideración, cómo se deben manejar y así sucesivamente. Enmienda de tratados que no hayan entrado en vigor. Cuando un tratado no haya entrado en vigor, no será posible enmendarlo con arreglo a sus propias disposiciones. Cuando los estados convengan
en que el texto de un tratado necesita ser revisado después de la aprobación del tratado, pero antes de su entrada en vigor, los signatarios y los estados contratantes podrán reunirse para adoptar acuerdos o protocolos adicionales a fin de resolver el problema. Si bien los estados contratantes y los signatarios desempeñan un papel esencial en estas negociaciones, no es insólito que participen todos los países interesados. Por ejemplo, hay que ver el acuerdo relativo a la aplicación de la parte 11ª de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del 10 de diciembre de 1982 y de 1994. Determinación de la fecha en que entra en vigor una enmienda. El secretario general, como depositario, se guía por las disposiciones de un tratado relativas a su enmienda para determinar cuándo entra en vigor en un plazo determinado, una vez que se haya depositado un número determinado de ratificaciones, aceptaciones o aprobaciones. No obstante, cuando la disposición relativa a la enmienda estipule que la entrada en vigor tendrá lugar cuando cierta proporción de las partes en el tratado hayan ratificado, aceptado, aprobado la enmienda, la determinación del momento de entrada en vigor resultará menos cierta. Por ejemplo, si una enmienda debe entrar en vigor una vez que los 2/3 de las partes hayan expresado su consentimiento en obligarse por ella, significa que estos 2/3 de las partes en el tratado en el momento en que se apruebe la enmienda, o 2/3 de las partes en el tratado en cualquier momento después de esta aprobación. En estos casos, la práctica nos dice que el secretario general es quien debe aplicar el último criterio, denominado a veces criterio de momento actual, ¿sí? Se le denomina como criterio de momento actual. Con arreglo a él, el secretario general, en su calidad de depositario, cuenta con todas las partes en cualquier momento dado para determinar el momento en que una enmienda entre en vigor. Igualmente, en consecuencia, los estados que pasen a ser partes de un tratado después de la aprobación de una enmienda, pero antes de su entrada en vigor, se cuenta también ya en 1973 el secretario general como depositario aplicó el criterio de momento actual a la enmienda al artículo 61 de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a hablar sobre el retiro y denuncia. ¿Qué es el retiro y la denuncia en este aspecto sobre las enmiendas que estamos manejando? En términos generales, una parte podrá retirarse de un tratado o denunciarlo, conforme a las disposiciones del tratado que permite el retiro o la denuncia. Por ejemplo, esto lo establece en el artículo 54 de la Convención de Viena de 1969. Con el consentimiento de todas las partes, después de consultar a todos los estados contratantes, ya sea el apartado B del artículo 54 de la Convención de Viena de 1969. O, en el caso de un tratado que no contenga ninguna disposición sobre el retiro o la denuncia, dando aviso al menos con 12 meses de antelación, y siempre que hay dos supuestos. Uno, se determine que las partes intentaban admitir la posibilidad de denuncia o retiro. 2. El derecho de denuncia o retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado, que establece el artículo 56 de la Convención de Viena de 1961. La carga de la prueba recae sobre los estados que deseen invocar el artículo 56 de la Convención de Viena de 1969, en los incisos 1, incisos 2 del apartado C, supra.
Algunos tratados, incluidos los tratados de derechos humanos, no contienen disposiciones respecto al retiro. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el secretario general, en su calidad de depositario, ha adoptado el criterio de que no parece posible que una parte se retire de un tratado de este tipo, salvo de conformidad con los artículos 54 y 56 de la Convención de Viena. De 1969. Cuando un tratado contenga disposiciones sobre el retiro, el secretario general se regirá por las siguientes disposiciones. El párrafo primero del artículo 12 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 prevé la denuncia por los Estados partes como sigue. Todo Estado parte podrá denunciar el presente protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto 3 meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. Esta disposición ha sido invocada por un Estado parte y se hace mediante la notificación al Secretario General su intención de denunciar el protocolo. Vamos a hablar sobre la terminación de los tratados. Los tratados podrán incluir una disposición relativa a su terminación en el párrafo segundo del artículo 42 de la Convención de Viena de 1969. Se estipula que la terminación de un tratado no podrá tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del propio tratado o de la Convención de Viena. Por ejemplo, en sus artículos 54, 56, 59 al 62 y 64. Un tratado puede darse por terminado por un tratado posterior, en el que sean partes también todas las partes en el tratado anterior. Esto en el derecho nosotros le llamaríamos como una novación. Bueno, con esta parte nosotros terminamos lo que son las reservas que hablábamos anteriormente sobre los tratados. Vamos a entrar a un tema muy general, ¿sí? Y vamos a precisamente terminar con lo que se llama el registro o archivo e inscripción de tratados. En el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas dispone lo siguiente. 1.1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualquiera miembro de las Naciones Unidas
Después de entrada en vigor esta carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo primero de este artículo podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. Por consiguiente, los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen una obligación jurídica de registrar los tratados y acuerdos internacionales en la Secretaría. Y la Secretaría tiene la obligación de publicar los tratados y acuerdos internacionales registrados. Dentro de la Secretaría, la sección de tratados es la encargada de estas funciones. El registro, no la publicación, es el requisito previo establecido en la Carta de las Naciones Unidas para poder invocar un tratado o acuerdo internacional ante la Corte Internacional de Justicia o ante cualquier órgano de las Naciones Unidas. El objetivo de este artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos antecedentes se remontan al artículo 18 del Pacto de la Sociedad de Naciones, es garantizar que todos los tratados y acuerdos internacionales sean de dominio público y ayudar así a eliminar la diplomacia secreta. La Carta de las Naciones Unidas se redactó después de la Segunda Guerra Mundial. En esta época se creía que la diplomacia secreta era una importante causa de inestabilidad internacional. Por lo que hace al reglamento para dar efecto al artículo 102, ¿sí?, en su párrafo segundo y el anexo al estudio general, no se establece que, reconociendo la necesidad de que la Secretaría disponga de directrices uniformes para aplicar el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó un reglamento para dar efecto al dispositivo antes mencionado. El reglamento se trata de un acto de registro y el acto de publicación como dos operaciones diferentes. Las partes primera y segunda del reglamento, artículos 1 a 11, se ocupan del registro y el archivo e inscripción. La tercera parte del reglamento, artículos 12 al 14, trata de la publicación. ¿Qué tan importante es el papel de la Secretaría en términos de este artículo 102, ¿sí?, de la Carta de las Naciones Unidas? Cuando la Secretaría recibe instrumentos para su registro, la sección de tratados los examinará para verificar si pueden ser registrados. La Secretaría respeta generalmente la opinión de las partes que presenten un instrumento para su registro, en el sentido de que
Por lo que a ella respecta, el instrumento es un tratado o un acuerdo internacional, en el sentido del artículo 102. No obstante, la Secretaría examinará cada instrumento para cuestionar de que prima facie constituye un tratado. La Secretaría podrá, a su discreción, abstenerse de actuar si, a su juicio, un instrumento presentado para su registro no constituye un tratado o un acuerdo internacional, o no cumple todos los requisitos para su registro estipulados en el reglamento. Cuando un instrumento presentado no cumpla con los requisitos en virtud del reglamento o no sea claro, la Secretaría lo incluirá en un archivo de instrumentos pendiente. La Secretaría solicitará entonces a la parte que presentó el instrumento una aclaración por escrito o documento tradicional. La Secretaría no tramitará el instrumento hasta que reciba la aclaración o los documentos adicionales antes dichos. El registro de un instrumento en la Secretaría no implica un juicio de la Secretaría sobre la índole del instrumento. El estatuto jurídico de una parte o cualquier cuestión análoga, por lo tanto, la aceptación por la Secretaría de un instrumento para su registro no conferiría a este instrumento la condición jurídica del tratado o acuerdo internacional si el instrumento no poseía de esa condición jurídica. De modo análogo, el registro no conferirá a una parte en un tratado o acuerdo internacional el estatuto jurídico que ya no poseyera. Vamos a hablar sobre la forma. La Carta de las Naciones Unidas no define los términos tratado o acuerdo internacional. Sin embargo, el artículo primero del reglamento proporciona una orientación sobre lo que constituye un tratado o un acuerdo internacional, mediante la adición de la frase cualesquiera que sea su forma y nombre exclusivo. Por consiguiente, el título y la forma de un documento presentado a la Secretaría para su registro serán menos importantes que sus cartas. Un protocolo, un acuerdo, un memorándum de entendimiento e incluso una declaración unilateral pueden ser registrados con arreglo al artículo 102. Parte. Un tratado o acuerdo internacional con el arreglo. El artículo 102 podrá concertarse al menos entre dos partes facultadas para celebrar tratado.
Por lo tanto, los estados soberanos o las organizaciones internacionales facultadas para celebrar tratados podrán ser partes de un tratado o acuerdo internacional. A muchas organizaciones internacionales establecidas en virtud de un tratado o acuerdo internacional se les ha reconocido explícitamente la facultad de celebrar tratados de modo análogo. Algunos tratados reconocen la facultad de celebrar tratados de ciertas, como organizaciones como la Unión Europea. Ahora bien, una entidad internacional establecida en virtud de un tratado o acuerdo internacional no estará necesariamente facultada para celebrar tratados. Hablamos de la intención de crear obligaciones jurídicas con arreglo a la derecho internacional. Un tratado o un acuerdo internacional deberá imponer a las partes obligaciones jurídicas vinculantes con arreglo al derecho internacional, a diferencia de meros compromisos políticos. Deberá deducirse claramente del texto del instrumento, cualquiera que sea su forma, la intención de las partes de obligarse jurídicamente con arreglo al derecho internacional. En un caso, la Secretaría llegó a la conclusión de que un instrumento presentado para su registro, que contenía el marco para establecer una asociación de parlamentarios, no era registrable con arreglo al artículo 102. En consecuencia, el instrumento no fue registrado. La Secretaría determinó que el documento presentado no era un tratado o acuerdo internacional concertado entre personas jurídicas internacionales para crear derechos y obligaciones imponibles con arreglos al derecho internacional. Finalmente vamos a hablar sobre el tipo de registro, archivo e inscripción de los tratados. El registro en la Secretaría. En virtud del mismo artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, en su sección 5.1, los tratados y acuerdos internacionales en los que al menos una de las partes sea miembro de las Naciones Unidas deberán registrarse en la Secretaría, a condición de que el tratado o acuerdo internacional haya entrado en vigor al menos entre dos de las partes y se cumplan los demás requisitos para el registro. Ver el artículo primero del reglamento. Véase la sección 5.6. Como se ha mencionado anteriormente, los Estados miembros de las Naciones Unidas estarán obligados, en virtud del artículo 102, a registrar todos los tratados y acuerdos internacionales concertados después de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. Por tanto, la obligación de registrarlos recaerá sobre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Aunque esta obligación es ineludible para los Estados miembros de las Naciones Unidas, no impedirá que las organizaciones internacionales facultadas para celebrar tratados o los estados que no sean miembros puedan presentar para su registro tratados o acuerdos internacionales concertados con un estado miembro. Se permitirá a un organismo especializado registrar en la Secretaría un tratado o acuerdo internacional sujeto a registro en los siguientes casos.
hay que revisar el párrafo segundo del artículo 4 del reglamento, que nos dice: cuando el instrumento constitutivo del organismo especializado prevea dicho registro. 2. Cuando el tratado o acuerdo haya sido registrado en el organismo especializado con arreglo a los términos de su instrumento constitutivo. Y 3. Cuando el organismo especializado haya sido autorizado por el tratado o acuerdo a efectuar el registro. De conformidad con el párrafo tercero del artículo primero del reglamento, en el que se prevé que el registro sea efectuado por cualquier parte en un tratado o acuerdo internacional, el organismo especializado podrá registrar también los tratados y acuerdos internacionales en los que el mismo sea parte. Vamos a hablar sobre el archivo e inscripción por la Secretaría. La Secretaría archivará e inscribirá los tratados o acuerdos internacionales que les sean presentados voluntariamente y que les estén sujetos a su registro, con el arreglo al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y el reglamento. Los requisitos para el registro consignados en la sección 5.6 en relación con la presentación de tratados y acuerdos internacionales para su registro se aplican igualmente a la presentación de tratados y acuerdos internacionales para su archivo e inscripción. El artículo 10 del reglamento prevé el archivo y la inscripción por la Secretaría de las siguientes categorías de tratados y acuerdos internacionales que no sujetos a su registro con el arreglo al artículo 100. Inciso A. Tratados o acuerdos internacionales concertados por las Naciones Unidas o por uno o varios de los organismos especializados. Esta categoría abarca los tratados y acuerdos internacionales concertados entre 1. Las Naciones Unidas y los Estados no miembros. 2. Las Naciones Unidas y organismos especializados u organizaciones internacionales. 3. Organismos especializados y estados no miembros. 4. 2 o más organismos especializados. Y 5. Organismos especializados y organizaciones internacionales. Si bien no está previsto expresamente en el reglamento, también es práctica de la Secretaría archivar e inscribir tratados o acuerdos internacionales entre 2 o más organizaciones internacionales distintas de las Naciones Unidas o de un organismo especializado. Tratados o acuerdos internacionales transmitidos por un miembro de las Naciones Unidas concertadas antes de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, no incluidas en la serie de tratados de la Sociedad de Naciones. Y C. Tratados o acuerdos internacionales transmitidos por una parte que no sea miembro de las Naciones Unidas concertadas antes o después de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, no incluidos en la serie de tratados de la Sociedad de Naciones. Finalmente, nos referimos al registro ex oficio por las Naciones Unidas. El apartado A del artículo 4 del reglamento dispone que todo tratado o acuerdo internacional que esté sujeto al registro y en el que sean parte de las Naciones Unidas serán registrados ex oficio. El registro ex oficio es el acto mediante el cual las Naciones Unidas registran unilateralmente todos los tratados o acuerdos internacionales en los que sean parte, aunque no estén expresamente previstos en el reglamento. Es práctica de la Secretaría registrar ex oficio las medidas subsiguientes adoptadas en relación con un tratado o acuerdo internacional que las Naciones Unidas haya registrado previamente ex oficio. Cuando el secretario general es el depositario de un tratado o acuerdo multilateral, las Naciones Unidas también registran ex oficio el tratado o acuerdo internacional y las medidas subsiguientes adoptadas en relación con él después de que el tratado o acuerdo internacional pertinente haya entrado en vigor. Hay que revisar el apartado C del artículo 4 del reglamento antes mencionado.
Bueno, y tipos de acuerdos registrados o archivos inscritos nos habla de tratados multilaterales, tratados bilaterales. ¿Sí? Y voy a hacer mención muy brevemente para terminar. Y hablamos de declaraciones unilaterales. Tratados multilaterales. Un tratado multilateral es un acuerdo internacional concertado entre tres o más sujetos de derecho internacional, cada uno de los cuales están capacitados para celebrar tratados. Tratados bilaterales. La mayoría de los tratados escritos con el arreglo del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas son tratados bilaterales. Un tratado bilateral es un acuerdo internacional concentrado entre dos sujetos de derecho internacionales. Cada uno de los estados está capacitado para celebrar tratados. En algunas situaciones existen varios estados u organizaciones que podrán unirse para constituir una sola parte. No existe ningún formato estándar de tratado bilateral. Un elemento esencial de un tratado bilateral es que ambas partes hayan llegado a un acuerdo sobre su contenido. En consecuencia, las reservas y declaraciones serán generalmente inaplicables a los acuerdos bilaterales. Ahora, bien, cuando las partes en un tratado bilateral hayan hecho reservas o declaraciones o convenido sobre algún otro documento interpretativo, este instrumento deberá registrarse junto con el tratado presentado para su registro con arreglo al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas con relación al artículo 5, ¿sí?, del reglamento. Finalmente, ¿qué son las declaraciones unilaterales? Las declaraciones unilaterales se constituyen declaraciones interpretativas, facultativas y obligatorias, las que ya habíamos dicho anteriormente en otras sesiones. Podrán registrarse en la Secretaría en virtud de su relación con un tratado o acuerdo internacional al registrado previa o simultáneamente. A diferencia de las declaraciones interpretativas, facultativas y obligatorias, se podrá considerar que algunas declaraciones unilaterales tienen el carácter de acuerdos internacionales por sí mismas y podrán registrarse como tales. Un ejemplo, podemos mencionar el párrafo segundo del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que reconozca como obligatoria la jurisdicción de la Corte. Estas declaraciones se registran ex oficio cuando se deposita el poder del secretario general. Una declaración política que carezca de contenido jurídico no exprese un detenimiento en cuanto al alcance jurídico de una disposición de un tratado o acuerdo internacional no podrá ser registrado. Bueno, con esto concluyo, por mi parte, todo lo que hemos estado mencionando sobre los tratados, sobre reservas, registro, acuerdos. Hay mucho material que hay que ver. Este material, ¿por qué es importante que la conozcan ustedes? México, de acuerdo al marco de la globalización, estamos inmersos en un mercado ya de carácter internacional. Muchas compañías transnacionales están llegando a México y muchas de esas compañías transnacionales llegan a México y hacen inversión en México con compañías mexicanas por la existencia de tratados internacionales o acuerdos comerciales. De ahí la importancia que conozcan esta parte, por si espero y deseo que tengan la fortuna de trabajar con alguna empresa de corte transnacional o mexicana que tenga relaciones con empresas transnacionales y en los cuales en determinado momento tengan que aplicar algún tratado o algún convenio internacional, pues ustedes ya tienen conocimiento de esto. Qué tan importante es y verlo, porque hoy, ante este nuevo escenario internacional, es importante conocer estos aspectos. Bueno, señoritas, para mí fue un gusto el día de hoy. Terminamos nuestra sesión por hoy. Entonces, el próximo martes
van a exponer, van a hacer su resumen y van a exponer a través de sus diapositivas de cada uno de los artículos que ya les voy asignando a cada uno de ustedes de acuerdo al convenio que existe entre México y Estados Unidos para evitar la doble tributación, en el cual el material ya está en la plataforma, ya está en la unidad 3. No me queda más que decirles que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo martes para sus exposiciones. ¿Algún comentario o alguna duda? Sobre esto que estoy de lectura de este material, déjenme, estoy terminando algunos detallitos y se los voy a subir a ustedes para compartirlo. Toda la información que estoy manejando se los voy a compartir de una forma un poco más breve y concisa, porque es un buen de material, ¿eh? Bueno, que tengan una bonita tarde, señoritas. Fue un gusto trabajar con ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, Madaí, también. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz fin de semana.